Pues mira, yo llegué a Guadalajara desde hace 20 años. Y hace 20 años todavía era una ciudad muy habitable, era una ciudad todavía muy despejada de automóviles. Pero desde 20 años para acá el cambio ha sido enorme. La movilidad es cada vez más torpe, la movilidad es cada vez más difícil, cada vez hay más tráfico. No sé, como que la comodidad de venirme yo en mi coche y no estar pasando problemas como esperar al camión o engentarme en un camión. De aquí de mi casa a la escuela pues utilizo el 380 porque es el más directo. Es todo periférico y pues no hace tanto tiempo, hace como una hora. Pues yo creo que hasta una hora a veces me ha aventado. ¿De ida o de venida? De ida, más que todo. Sí, de venida casi siempre es el mismo, porque siempre salgo a la misma hora de mi casa y hago entre 40 minutos. Ya de ida, dependiendo la hora que me vaya, es cuando pues, se presenta el tráfico y hago una hora, 40 minutos, etc. Desde que estoy ahí en la estación La Aurora hasta que estoy en Periférico Sur son 38 minutos. Ajá. Y ya después ahí en Periférico Sur me espero como unos 10 minutos, pasa el camioncito del ITESO y llego como a las 7. Hago prácticamente una hora. De modo que la mayor parte de la gente se transporta en autobuses o en automóviles. Es curioso, pero según los últimos datos, los principales medios de transporte en Guadalajara son primero el transporte público, el mayor número de viajes se hace en transporte público, luego el transporte particular y luego el transporte a pie. Yo me transporto desde hace 34 años, un poco más, en bicicleta. Fíjate que el tren hasta eso siempre es muy puntual, siempre pasa como cada 5 minutos. Por ejemplo, en la línea 1, que el tren pasa por vías, por las calles pues, donde transitan automóviles y camiones. A veces, solamente una vez en estos 9 años que lo he tomado, me causó problema porque haz de cuenta que me parece que un minibús y un camión de agua chocaron por donde pasa el tren y por eso se me atrasó el tren. Y llegué como una hora tarde, pero por cuestiones externas y no por cuestiones internas. Tenemos solamente 2 líneas de tren ligero, que eso limita y discrimina a muchas partes de esta sociedad. El tren ligero sí es una buena opción, a mí se me hace como muy atractivo. El problema es que no está en mi ruta. Va muy lleno, ocupamos más camiones, no sé, unos 3 vagones a lo mejor. Bueno, yo más bien calculo los horarios, en donde el 380 va más lleno. Y si mi hora de entrada a la escuela está entre esas horas, prefiero agarrar el tren ligero. Aunque no lo agarro o no lo uso como prioridad porque tengo que pagar un camión hacia el tren ligero y ya después el tren ligero. Y allá tomar el camioncito. Bueno, hay veces que doy 50 vueltas en mi turno, hay veces que doy 20 vueltas. ¿Y cuánto dura su turno? 8 horas. Hay veces que no hay tráfico y hago de 15 minutos. Y cuando hay bastante tráfico, hasta 45 minutos hago. ¿Cada uno dónde? Del ITESO al tren. 45 minutos del ITESO al tren. 8 minutos. ¿Cuánto es lo máximo que ha hecho? ¿45? Una hora. Una hora. Y si llevo mucha prisa y no ha pasado el camioncito es tomar taxi. Entonces se incrementa un chingo el costo. Se sube. Bueno, cuando vayan en el camión se suben hasta 69 personas. De 60 a 69 personas. ¿Y ha pasado que quede gente fuera? Sí. ¿Y oficialmente cuánta gente se ha presentado? Todavía caben 27.
tomar un camión son 5 pesos más 5 del tren, más 5 del taxi, a veces son 15 pesos solamente de ida. Pues gasto como 250 pesos a la semana en poner gasolina. Siempre le pongo 250 pesos. Que es económico. Incluso cuando tú transbordas ya no tienes que pagar otra vez pasaje, es económico. Es rápido, es limpio y tiene vigilancia. Con la bicicleta realmente no gasto mucho, gasto muy poco, nada más lo que cuesta una bicicleta, y nunca compro bicis caras. Compro las bicicletas más baratillas que hay en el mercado. No gasto arriba de 1,000 o 2,000 pesos cuando me compro una bicicleta. Y no gasto nada de gasolina, no pago impuestos, no pago estacionamientos. El taller de mi bicicleta no cuesta realmente apenas unos cientos de pesos cuando la llevo cada 10,000 kilómetros al taller. El principal problema que me he encontrado cuando viajo en bicicleta es, pues, como los automóviles van muy rápido, nadie te ve, eres invisible. Entonces hay que tener esta mentalidad en la cabeza, ¿no? Siempre saber que nadie te está viendo. Y como eres invisible, eres muy, pues muy probable que te puedan chocar, atropellar, atravesarte. Gracias a Dios no me ha pasado mucho en estos años que llevo andando en bicicleta, pero sí esto ayuda, ¿no? Saber que eres invisible y nadie te va a ver, ni siquiera los peatones ni los ciclistas mismos te ven. En lo que se refiere al transporte público, nuestro transporte público tampoco es de calidad, ¿no? Por ejemplo, el autobús, el transporte público podría ser una buena opción, pero a mí nunca me funcionó. Los camiones no llegan a tiempo, tienes que estar esperando el camión y a veces no tienes el tiempo suficiente para estar esperando. Está muy concentrado en algunas zonas de la ciudad, otras zonas de la ciudad no cuentan, no llega el transporte público. Por algunas avenidas se concentra una gran cantidad de transporte público, por ejemplo, de las 200 y pico de rutas que hay en la zona metropolitana de Guadalajara de transporte público, arriba de 100 de estas rutas pasan por la calzada. Y bueno, los camiones, desde que se ha estado subiendo el pasaje estos últimos años, no han mejorado absolutamente nada. No te dan la parada. O te subes y el chofer maneja como en su casa, así, le vale McCormick todo, ¿no? O sea, le acelera y todo eso. Y también de que en los camiones se da más de que se llena más de gente y se te repeguen. Y aquí en el tren hasta eso toda la gente ha sido respetuosa hasta ahorita. Debería haber una priorización en la inversión en transporte público, de pensar en el transporte público articulado. Creemos que la apuesta debe de cambiar hacia diversificar las posibilidades de usar transporte e inclusive poder combinar varios entre sí, ¿no? Es decir, poder utilizar mi bicicleta en tramos cortos y luego inclusive subirme con mi bicicleta al transporte público para poder llegar al ITESO, por ejemplo, tomar el caminito ya con mi bicicleta de nuevo y llegar hacia acá, ¿no? Entonces, entre mayores combinaciones podamos inventarnos de distintos medios de transporte, va a ser más fácil que resolvamos el problema de la movilidad en Guadalajara. Pero también con un montón de alternativas, metros, vehículos eléctricos, bicicletas, motocicletas y muchas otras cosas que pueden ayudar también a que haya una mayor movilidad. Entonces, con esa perspectiva de cambio primero de paradigma, de pasar primero a impulsar sobre todo el transporte público y luego las distintas alternativas combinables con el transporte público, desde el peatón hasta la bicicleta, por ejemplo. Guadalajara es una ciudad ideal para utilizar la bicicleta.